Bueno, creo que con lo que hemos visto en pantalla podemos hacernos una idea de lo que va a ir este programa de la cara B de la historia. Un programa para mí muy especial, porque evidentemente soy fan total de lo que acabáis de ver, ¿no? De esa figura del superhéroe, de una, vamos a decir, una identidad que, bueno, yo creo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, es lo que venimos a desentrañar en este programa. Y sobre todo vamos a intentar indagar, mostrar esa cara B desconocida. Conocemos el famoso universo cinematográfico de Marvel, por supuesto a DC, Superman, Batman, pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿A qué se debe su existencia? ¿Por qué son tan atractivos para el público actual? ¿Lo fueron siempre? Pues todo ello y mucho más vamos a intentar desgranarlo en esta cara B de la historia, y además yo creo que en un programa, pues siempre me gusta decir, ¿no?, que va a traer el ámbito contemporáneo, pero no creáis que simplemente nos vamos a quedar en el siglo XX o el siglo XXI, sino que vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo y vamos a ver cuáles son las raíces del cómic, pero por supuesto también del superhéroe, de esa idea del superhombre que a día de hoy sigue atrayéndonos, emocionándonos y sobre todo siendo un elemento de reclamo para todos. Y para ello pues tengo a mi compañero, a mi copresentador, José Antonio Aguilera. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Pues un tema candente que además, bueno, hay actualidad, ¿no? Porque estamos a punto de recibir una nueva película de un gran superhéroe muy conocido, así que es que mejor momento que hablar de este tema que tanto te gusta y que tantas veces me has dicho que quieres tratarlo, así que hoy es el día. La verdad que es un tema, José Antonio, ese gran superhéroe, ¿no?, del que has hablado y del que vamos a hablar, evidentemente, que entre tus palabras, entre líneas, se puede leer perfectamente que es esa figura de Superman, ese superhombre, esa idea que hemos dicho, ¿no?, superhéroe, superhombre, que tiene unos matices realmente que podríamos interpretar o ver reflejado en otros grandes héroes de la historia. Por tanto, vamos a poder hacer este camino del héroe y ser testigos como Superman no es nada más que la consecuencia de personajes de tal relevancia histórica como el propio Zeus, Hércules o el propio Jesucristo. Pero antes que nada, uno de los puntos clave en el que la figura del superhéroe nos ha llegado a nosotros ha sido gracias al mundo del cómic. Por tanto, yo creo que eso ha sido un elemento determinante, considerado por muchos como el noveno arte. Cuestionado, no cuestionado, algunos artistas dicen que, bueno, que el cómic es una producción industrial, por tanto pierde el matiz de obra artística. Para mí no lo es, todo artista busca vender, por supuesto, por tanto, de una forma u otra, es una forma de expresión que tiene un trabajo, tiene una producción, una creatividad y un ingenio, y además que es un reflejo de la sociedad. Por tanto, el cómic puede ser considerado perfectamente como esa idea de noveno arte. Pero el cómic, José Antonio, yo creo que bebe de mucho más atrás, ¿no? ¿Tú hasta cuándo puedes ubicarlo más o menos? Bueno, si nos ponemos a ubicar, como siempre hablamos, acabamos en la prehistoria. En la prehistoria, que nos gusta empezar por ahí. Empezamos por la prehistoria. Que nos gusta empezar por ahí. Es que la historia empieza en la prehistoria. Ese arte rupestre, ¿no? ¿Qué son? Esos son cómics, representaciones de animales, representaciones de situaciones cotidianas. Eso es prácticamente un cómic pintado en la pared. Nos trasladamos a Mesopotamia, esos grabados, o incluso en Antiguo Egipto, que son los jeroglíficos. ¿Qué son los jeroglíficos? Pues prácticamente también igual, ¿no? Imágenes pintadas, imágenes grabadas, imágenes talladas, que representan una situación, que es lo que prácticamente es un cómic, ¿no? Hay muchas veces que se piensa, José Antonio, que para que sea cómic debe aparecer esa idea del bocadillo, ¿no? O que debe tener una función también tanto visual, es decir, visual evidente sí, ¿no? Pero lo que es la escenografía, una escena visual alternada con texto, no es obligatorio. Por tanto, como tú bien dices, un jeroglífico que además lleva texto, esos bajos relieves que tenemos en el ámbito egipcio son naturalmente pues un antecedente del cómic. E incluso la pintura, es decir, cuántas obras pictóricas envuelven todas nuestras iglesias, ¿no? Y que realmente pueden interpretarse pues con una función básicamente visual que tiene un emisor y un receptor, que yo creo que es otro de los puntos fundamentales. El cómic es un elemento de comunicación, al igual que es la pintura, al igual que es la escultura, al igual que es la propia arquitectura, busca transmitir un mensaje a espectadores, a fieles, seguidores, y eso es lo que consigue el cómic. Equívocamente muchas veces, pues, no sé si tú sabes cuál es el primer cómic que consideramos en la historia. Sí, lo sé, realmente como edición sé que fue una revista de Nueva York. No me acuerdo exactamente, creo que de Journal, ¿puede ser? ¿De Journal Times? De Journal Times, pues mira, he acertado. Y ahí fue donde se hizo la primera historia cómica, de ahí viene cómica, de la historia. No sé si me he equivocado. No, para nada.
Además de un personaje que es muy distinto a lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? Porque como tú bien dices, es un personaje cómico. El cómic surge pues a finales del siglo XIX como una tira, tanto que esa tira de periódico que muchas veces mantendrá esa naturaleza en el tiempo. Se tiene constancia, bueno, desde la propia Mafalda, ¿no? Que venía acompañando muchos periódicos de época, pues eso era de Yellow Kid, un origen de un personaje cómico, como tú bien dices, un niño que vivía unas experiencias cotidianas y que para él eran pues básicamente un mundo. Pues eso adquirió tal peso y tal relevancia que vamos a decir que se hizo pues básicamente famoso en todo el continente norteamericano y a partir de ahí fue tomando unas connotaciones distintas. Pero sin duda alguna, si ese es el origen del cómic actual, ¿no? Nosotros cuando hablamos de cómic, lo primero que se nos viene a la cabeza es esa idea del superhéroe. Superhéroe. José Antonio, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Yo creo que queda evidenciado. Bueno, hoy queda obvio que lo traigo aquí. Cuando me ibas a preguntar cuál era mi superhéroe favorito, digo, se lo voy a hacer. Venía preparado, ¿eh? ¿Cómo se nota que...? Pero no lo considero superhéroe, ni superhombre, ¿no? Porque en verdad Batman es una persona. Es como tú y como yo. ¿Se puede considerar superhéroe? Sí. Sí, lo consideramos evidentemente, porque tiene un camino, un recorrido que es equiparable a la idea del... La idea del super, bueno, la idea del super es un concepto casi más contemporáneo, ¿eh? Fíjate que ahí tenemos cuando Nietzsche habla del superhombre, ¿no? Que se relaciona un poquito también con ese concepto del periodo nazi, ¿no? Que se ha ido relacionando, que lo utilizará el nazismo también como un elemento propagandístico, pero que el superhombre aparece desde antes. Es más, el propio Hitler lo que toma de referencia a la hora de promover, de crear la figura ideal del hombre, del protohombre, son algunos elementos propios de la cultura, fíjate, de Esparta. Para él, la tendencia espartana es uno de los elementos y requisitos necesarios que debe incurtirse o que debe practicarse para que el hombre sea superior, una vida dedicada al mundo de la guerra, con una formación culta. Fíjate todos los elementos que estamos viendo. Eso está presente en Batman de una forma u otra. Son hombres que tienden a encontrarse con dioses, que es lo que hace Batman. Claro, en este caso hablamos de superhombre, el concepto de superhombre, pero normalmente cuando hablamos de superhéroe pensamos en una persona un personaje con superpoderes. Bueno, eso puede ser contradictorio. Que además es lo bonito de los cómics de superhéroes, ¿no? Esos poderes que no tenemos nosotros, como el poder volar, como poder ver a través de las paredes, como poder utilizar todos estos superpoderes que tienen los superhéroes. Entonces, tenemos varios héroes como Iron Man, como Batman, que su superpoder es el superdinero que tienen para crear estos personajes, claro, es obvio, ¿no? Ese tema me encanta que me lo hayas traído a colación, porque vamos a hablar del camino del héroe, ese camino del héroe que es reiterativo, que no solamente aparece en los grandes superhéroes del universo cinematográfico, del cómic, sino que también podemos ver en otros personajes como el propio Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, es decir, un camino que repite una serie de momentos, de vivencias, de consecuencias, de trayectorias que hará que la persona alcance el título de superhombre. Si nos remontamos al mundo antiguo, tú has hablado de Batman, tenemos la antítesis que es Superman, dos personajes que más de una vez lo hemos visto enfrentados en el mundo del cómic, son compañeros en su propio universo, no vamos a decir, pero que sin embargo uno representa la máxima fuerza y otro nos representa nada más que la parte humana. Pero es que si nos vamos a Jesucristo hay una parte humana y una parte divina. Pero si nos vamos a ir algo más allá todavía, ¿no? Hemos hablado del mundo antiguo. Fíjate que cuando surge Superman, por ejemplo, que es la gran primera imagen del mundo del superhéroe, surge en un periodo importantísimo norteamericano, el crack del 29. Un periodo sumido en un periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el que no existe esperanza, en el que la fe está en debacle y donde además la gente busca una figura superior en la que poder reflejarse. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Crean la figura de un personaje que básicamente es un ser divino, que está muy por encima de la media, está muy por encima del propio hombre de a pie, es esa idea de super, ¿no? De ser persona superior y que debe ser el que rige, el que marque unas normas, unas pautas que contribuyan de una forma u otra a regular la sociedad del momento. Es decir, el cómic no es nada más que un recurso también utilizado para controlar las masas. Y en ese momento era necesario mirar al cielo, no mirar a la tierra. Y es cuando surge esa figura del propio Superman. Pero Superman, como ya te digo, en ese momento es consecuencia del pasado. Superman es la reencarnación del propio Hércules, ¿no? De ese personaje que es mitad hombre, mitad Dios,
que viene de otro lugar, que es el Olimpo, ¿no? Y que se plasma en la tierra, es decir, Cripto, la tierra, que es adoptado por padres terrícolas, hecho que vuelve a ocurrir de nuevo en personajes como Hércules o Heracles. Debe cumplir una serie de trabajos, dar su vida por el mundo, cosa que Superman hará. Es decir, vemos cómo se van repitiendo una serie de tendencias que reflejan esa personalidad heroica. Al igual que Hércules tenemos Horus, tenemos un personaje que yo creo todavía más determinante, que es el propio Jesucristo. Jesucristo es hijo de Dios, pero se convertirá en hombre, nacerá de una madre terrícola, una madre terrenal, un padre terrenal, y a partir de ahí tendrá que hacer un trabajo, que es vivir esa pasión, para poder alcanzar el paraíso y con ello traernos con nosotros el perdón de los pecados y alcanzar el triunfo de la vida sobre la muerte. Volvemos a lo mismo. Si te das cuenta, la reintegración es la misma. Y al igual que ha ido cambiando la figura de Jesús, también cambia la figura de Superman. Porque en aquel momento de crack del 29, donde todo estaba sumido en la pena y la tiniebla, Superman era necesario. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial, no sé si conoces también, ahí en ese periodo aparecerá un personaje muy determinante del mundo Marvel, no sé si tú lo ubicas. Bueno, me imagino que será Capitán América. Capitán América, ¿por qué crees? Exacto, de lo que estamos hablando, ¿por qué crees que el Capitán América surge? Yo supongo que es por el patriotismo, por la lucha en la Segunda Guerra Mundial, perdón. El enrolamiento en el ejército, porque necesitaban soldados, entonces es potenciar el ejército americano. Es la idea. Es la idea, claro. Claro, desde ese crack del 29, ahora había que si antes era importante que las masas tuvieran fe y tuviesen esperanza, ahora deben ser conscientes de que la guerra está presente, de que ellos pueden ser víctimas de esa guerra y esa guerra puede llegar a todos, y que América debe estar presente también. Por tanto, el propio Superman también participará de una forma u otra en la Segunda Guerra Mundial, pero Marvel, la gran competencia, creará dos figuras clave. Una es la Antorcha Humana, original, que no la de los Cuatro Fantásticos, y la otra gran figura es el famoso Capitán América. ¿Has visto alguna vez el primer cómic del Capitán América? Pues no lo he visto, no. El primer cómic del Capitán América es el propio Steve Rogers dándole un puñetazo a Hitler en el rostro. Fíjate lo que eso representa. Claro. Eso era el triunfo o la imposición del país norteamericano, ¿no?, frente al dominio empírico, vamos a decir, bueno, a nivel de como emperador, ¿no?, esa idea de personaje maligno que estaba teniendo el propio Adolf Hitler en el continente europeo, y que Estados Unidos era el gran salvador. Por tanto, ¿qué ocurría? Tú leías esas novelas de pequeño, jóvenes de 8, 10 años, cuando el tiempo pasara, esos niños han crecido bajo el influjo, bajo la sombra de un personaje que lleva por bandera el emblema norteamericano, su arma es un escudo con el emblema norteamericano, y por supuesto que se enfrenta a las hordas enemigas de lo que es el país de Norteamérica, que además todo lo que vaya contra Norteamérica son enemigos del mundo. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Son personas que en el futuro, ¿tú qué crees que ocurrirán con ellos? Hombre, claro, esto es un adoctrinamiento básico. Entonces intentarán estar en el ejército, supongo, o defender su país, ser más patriotas. Entonces, lo que yo creo que es importante que veamos con el propio mundo del superhéroe es cómo el héroe se ha ido adaptando a las necesidades, igual que ocurría antiguamente. Porque a Jesús lo vamos a ir cambiando de apariencia a medida que va pasando el tiempo. Desde una figura divina superior a una figura mucho más verosímil, mucho más humana. Y es ahí donde entra en juego Batman. ¿Por qué entra en juego Batman? Porque ya se rechazaban las grandes figuras, las figuras que estaban por encima de los demás, y había que buscar lo humano, lo cercano. Y es ahí donde Batman aparecerá con fuerza, porque era muy fácil conectar con él. Pero de nuevo, fíjate, padres muertos, una vida que es difícil, él se entrenará para alcanzar un proyecto en vida y dejará todo, porque vamos a decir que sacrifica su vida, su alter ego, que es Bruce Wayne, para dedicarse a la otra vida importante, que es el luchar por los ciudadanos de Gotham. Vemos de nuevo ese concepto, ¿no?, además esa dualidad del romanticismo de un hombre murciélago. Es curioso también la simbología y todo eso lo que representa. Cuando tú eras pequeño y viste por primera vez Superman, ¿tú qué sentiste, Antonio? ¿Qué recuerdas tú de aquello? Pues primero esa persona que podía volar, que eso es un sueño yo creo que de todo el mundo, el poder volar, la superfuerza, y bueno, que prácticamente era un dios.
Eso yo creo. Pues lo podía hacer todo. Hay una matiz importante, es esa idea la que se obtiene con las películas de Christopher Reeve. Vemos un personaje donde con el tiempo ya Lois Lane, fíjate, como si a Jesús María le hace humano, a Superman Lois Lane le hace humano. ¿Por qué? Porque se enamora, tiene momentos de duda, de tener que intentar engañarla para... Esa es la parte humana de Superman. Por tanto, Lois Lane es casi igual de importante que Superman. Y Clark Kent es una figura secundaria. De hecho, llega un punto en el que se mete una cámara, según las películas clásicas, las 3 clásicas, para perder los poderes y poder vivir una vida de humano con Lois Lane. Fíjate que eso mismo, esa misma idea de rechazo de tu poder, lo vemos en Jesucristo, ¿no? En el momento en el que está en el huerto de los olivos, donde es Getsemaní, él dice a su padre, a Dios, que aparte de ese cáliz, como diciendo, quítame esta misión, no las quiero, yo quiero ser un hombre más y vivir. Pues eso mismo, lo estás diciendo tú, que ocurre en esa película de Superman, y no solamente en Superman. Spiderman tiene una crisis psicológica donde pierde sus poderes, que también aparece reflejada en las películas, ¿no?, famosas de Sam Raimi. ¿Cuántos superhéroes hemos visto que han perdido su identidad para buscar su alter ego? Pero al final entienden que la idea, que ese símbolo que representan, están por encima de ellos mismos. Y es cuando cambian. Por tanto, yo creo que eso es importantísimo. ¿Y qué personajes de Marvel son tus favoritos? Vamos, ya me voy a meter en Berea. Pues Spider-Man es uno de mis favoritos. Y además, sobre todo, Spider-Man ha tenido muchos multiversos, ha tenido muchos personajes, muchas variedades. Es decir, tiene, y sobre todo en el universo cinematográfico, ¿cuántas versiones hemos visto de Spider-Man, ¿no? Pero en el cómic hemos visto más, ¿no? Muchísimo más, en los cómics cambia muchísimo más. Pero lo he vivido más a fondo porque son los únicos cómics que he tenido de Marvel, que son los de Spider-Man. Y yo te pregunto, ¿por qué te gustaba Spider-Man? Yo creo que era más humano, ¿no? Bueno, es que era un humano, que le picó una araña radiactiva y entonces se convirtió. No nació siendo un superhéroe. Tú lo has dicho, porque era humano. Hablamos de un chaval, vamos a decir un freak del momento, empollón, no tenía nada, básicamente era sencillo no poder más, y en el momento que le pica una araña su vida cambiará. Ahora bien, tiene que lidiar con que nadie descubra que tiene eso, que le hace diferente, tiene algo que le haría brillar y destacar sobre todos, y que él debe contenerse, y no solamente eso, sino que debe enfrentarse a personas cada día, enfrentar su vida con personas que en la mayor parte de los casos son más fuertes que él. Por tanto, es una responsabilidad constante y un reto diario, ¿no? Y lo que es importante, que hay un momento en los cómics, al igual que en las películas, que importa más Peter Parker que Spider-Man. Ahí está la frase de la típica de Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es que está ahí, esa es la idea, que yo creo que una frase que no sé si recuerdo que es de Platón o de Cicerón, no me acuerdo de quién era el que dice esa frase, que Marvel, Stan Lee lo utiliza de una forma muy inteligente con ese dibujo de Steve Ditko, pero que viene a recordarnos algo que es importante, ¿no? Que todo esfuerzo, que toda responsabilidad que uno tiene debe ser consciente de lo que lleva, ¿no? Y ya te digo, yo creo que el éxito que tiene Spider-Man es la parte humana, y Marvel lo entendemos muy rápidamente. Esa es la diferencia entre DC y Marvel. Marvel dijo, oye, esto es como en la cultura griega, la cultura madre, ese gran periodo histórico. Hay dos periodos importantes: el mundo clásico, donde el dios es algo muy superior, y el periodo helenístico, el del famoso Alejandro Magno, donde al dios hay que hacerlo humano. Pues eso mismo ocurre con DC y Marvel. DC te muestra un personaje superior, mientras que Marvel te lo humaniza. ¿Qué personaje tenemos más por ahí? Pero de todas formas, vamos a entrar en el tema universo. Bueno, ¿tú que eres más de DC o más de Marvel? A ver, yo creo que me quedo con las dos. No vale, pero bueno, te lo perdono. Porque me gusta mucho más DC que Marvel, porque Marvel tiene tantos autores, tantas variaciones, tantos multiversos, que al final llega a enrevesarse tanto que pierde un poco el hilo, ¿no? Y además ya empezamos a hablar con los X-Men que se cruzan, o sea, ¿vemos a lo mismo? Tiene muchos universos. Estaba esperando que me sacaras ese tema. Pero lleva muchos personajes, muchos multiversos mezclados. Sin embargo, DC lleva un hilo más lineal, ¿no? En el que incluso hay personajes como Flash, que es humano también, como Spider-Man, que le alcanza un rayo y se convierte en Flash. Bueno, Flash es la reinterpretación de Mercurio, es decir, el dios del mundo griego. Ya también lleva sus alitas. Es sus orígenes igual. Pero los X-Men, me gusta que me digas el tema de los X-Men. ¿Por qué los X-Men? Los X-Men surgen en el periodo de la década de los 80. ¿Qué son los X-Men?
En la década de los 80 comenzará a tratarse los valores humanos, la igualdad, esa ruptura de, bueno, de etnias, ¿no? Y buscar algo mucho más globalizado. ¿Qué son los X-Men? Son personajes inadaptados, rechazados porque son distintos, por tanto hace alusión a la inmigración, hace alusión a diferentes sectores norteamericanos que son despreciados por la sociedad, norteamericanos, y que se extendía al mundo entero. Mutantes distintos. Y luego vamos viendo como sus indumentarias, primero cada uno es de una zona. Ororo Monroe, que es Tormenta, es de color y del territorio africano, Lobezno es canadiense, Cíclope sí es norteamericano, y vemos como cada uno, el Rondador Nocturno creo que era alemán, cada uno es de un país. Fíjate lo que hace Marvel, eso es muy inteligente, porque el joven que lee el cómic, yo qué sé, en Canadá se relaciona con Lobezno, el que lee en Rusia se relaciona con Coloso. Claro. Eso es muy inteligente y además está buscando una unificación. Entonces, los X-Men y después las indumentarias. Los X-Men llevan una indumentaria, para mí es que son los personajes más transgresores que hay. Comenzarán a utilizar crestas, las mujeres, un tipo de indumentaria que representaba la moda del momento. El X-Men como tal, lo que es la saga, es otra cosa en lo cinematográfico, pero lo que es el cómic es un reflejo social tremendo. Igual que hablamos del Capitán América y el alistarse a la Segunda Guerra Mundial, el X-Men es una intención de abrir la mente a los más jóvenes de una forma social, política, también por supuesto económica, ¿no? Pero adaptarse a los tiempos que corren y ser progresivo, transgredir y ser moderno. Fíjate el caso que te pongo. Pero bueno, yo creo que el ámbito cinematográfico tiene su parte muy positiva y su parte más negativa. Últimamente está la cosa un poquito regular. ¿Tú con qué películas te quedas de Marvel? Pues las tres del universo, las tres de... Las tres últimas, ¿no? Las tres últimas, de Vengadores, ¿no? La de los Vengadores, efectivamente. Ahí... sobre todo Endgame, ¿no? Que fue un éxito taquillero y fue una película tremenda, ¿no? Donde se ve esa lucha contra Thanos, que es que todo el universo dependía de esa lucha, ¿no? Cuando fíjate lo que pasó, todos... esto ya es una conspiración total, ¿eh? Pero es que fíjate la idea. Bueno, claro, detrás de toda esta historia puede haber muchísima conspiración, porque antes tuvo la guerra civil, entre ellos que se pelearon, al final se unen para luchar contra Thanos porque no tienen otra cosa que hacer, y se mezclan todos los universos de Marvel en una película, entonces ya da un espectáculo de imágenes. Yo te voy a dar una reflexión. Thanos, tú sabes lo que quiere hacer Thanos. Thanos quiere eliminar la mitad del universo porque dice que los recursos que hay son limitados y no puede existir la población de esa manera. Por tanto, hay que eliminar la mitad de forma al azar para que quede nada más que la mitad del mundo o del universo, y de esa forma poder vivir tranquilo y en paz y que no se extinga el universo. Es decir, es un villano, pero no villano, porque él tiene un ideal. Bueno, esa película surge en el 2018, en el 2019 sale Endgame, acaba esa etapa de Marvel, y en 2020 ¿qué pasa? Que surge el coronavirus. Ajá. ¿Qué hace el coronavirus? Extinguir aquellos, bueno, aquí podríamos entrar en un debate mayúsculo, ¿no? Pero es verdad que aquí no afecta sobre todo el coronavirus. Personas de una mayor edad, personas susceptibles, ¿no? Personas sensibles. ¿Y qué hace? Arrasa. Fíjate el paralelismo que te hago con la idea de que tú, bueno, que puede ser evidentemente casualidad, ¿no? Pero que el ideal que busca Thanos en esa película, política en ese aspecto, es lo que un año más tarde, de una forma realista, parece que esto es la ficción, la realidad supera la ficción, se vivirá en el mundo. Y nosotros, Thanos no hizo así, hace así, desaparece la mitad de la población. Nosotros, mediante un comunicado, nos metemos en nuestras casas y las calles quedan solas y abandonadas, ¿no? Sí. Fíjate el símil de algo tan básico, tan simple o tan fantástico como una película, y tú dices, bueno, no tiene ningún tipo de sentido, cómo tiene un reflejo o cómo se puede equiparar a cosas reales como lo que ocurre con el COVID. José Antonio, ¿nunca habías pensado eso? No lo había pensado, y realmente tienes mucha razón. Fíjate, y eso mismo es un tema que parece que, pero en Inferno, en la obra de Dan Brown, del que también hemos hablado muchas veces, ocurre igual. La intención es sacar un virus que aniquile a la mitad de la población para buscar un equilibrio. Eso mismo es el COVID. Claro. Fíjate de hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Bueno, y tú me tienes un tema súper interesante también, porque yo creo que el mundo del artista, ¿no? Del creador, llega a verse distorsionado en algunos momentos,
y te llegas a involucrar tanto con lo que creas que se te presenta en tu casa, ¿no? A veces se mezcla la ficción con la realidad de una manera tan extraña bueno, es que esto es impresionante. Esto es un estudio de Joshua Katchin, que es un escritor norteamericano que lleva muchos años escribiendo sobre superhéroes y hablando sobre superhéroes, lo podemos encontrar en múltiples vídeos de YouTube, y decidió realizar este estudio en plan serio. De hecho, pues ha investigado a escritores y tiene un estudio bastante curioso. Si te digo que Alan Moore, este guionista de cómics, este dibujante de cómics, el Mago Negro, que es muy conocido, ¿no? Es muy conocido por ejemplo, crear Watchmen, V de Vendetta, Constantine, John Constantine, este detective que, bueno, lo representó en película Keanu Reeves, que tampoco se parece mucho al personaje del cómic, no es tan acertado, este cazador de diablos. Pues todo esto lo creó Alan Moore. Tenemos también por él la Liga del Hombre Fantástico, no sé si lo he dicho. La Liga del Hombre Extraordinario, ¿no? La Liga del Hombre Extraordinario, perdón. Y La Cosa del Pantano, que también es esa imagen mítica de ese bicho verde saliendo de los pantanos. Sí, bueno, pues terrorífico, ¿no? Claro, pues todos estos personajes están creados por Alan Moore. De hecho, Alan Moore se considera como uno de los mejores dibujantes de cómics y más halagados de la historia. Entonces, este hombre una vez en una cafetería se encontró con su propia creación, John Constantine. Pero es que le habló, es que le llegó a hablar. ¿Y era John Constantine o era una persona que físicamente se parecía a Constantine? Decía que era John Constantine, de hecho le dio detalles, le dijo, me gusta que escribas sobre mí y quiero que hagan más cómics sobre mí. Y tenía el mismo tono que él lo había creado, ¿no? Además, fumaba la misma marca vamos, es que él lo reconoció claramente y dice, es John Constantine. Me he encontrado con John Constantine. Eso es impresionante, yo creo que tanto se mete el creador en la historia, ¿no? Que al final... Que puede ser, pero hay mucho más, desde luego, porque... Hay más. Este tipo de fenómeno se llama incursión ficticia, bien relacionado con Marvel, porque las incursiones son cuando dos multiversos, dos universos paralelos se cruzan y entonces se pueden ver personajes incluso varios personajes del mismo... O sea, pueden ver a Spider-Man de un universo con otro, se pueden cruzar, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas películas ya. A día de hoy Marvel está de moda. Claro, con el multiverso, ¿no? Pues esto es una incursión. Pues se le llamó esto casualmente incursiones ficticias, ¿no? Es un fenómeno que está siendo estudiado. Pero es que, por ejemplo, Robert E. Howard, el escritor de Conan, este hombre hacía novelas y historias del oeste, que tan de moda estaba, ¿no? Y de repente aparece con Conan el Bárbaro, que se convierte en un éxito. Este personaje de 2 metros, musculoso, poderoso, que va con un hacha, que va luchando contra unos seres reptilianos, que también, bueno, pues tiene analogía con los Anunnaki, toda esta... Pues Howard dice que él no escribió Conan, que a él le obligaron a escribir Conan. ¿Sabes quién le obligó a escribir? No me digas que es el propio Conan. El propio Conan. Se le apareció en su casa una vez este personaje. No sería Arnold Schwarzenegger el que llamó a la puerta. Pues no lo sé, supongo porque todavía no existían las películas, obviamente, ¿no? Porque si no estaba escrito. Pero se le apareció este personaje musculoso de 2 metros, este bárbaro, en su casa y le dijo que tenía que escribir su historia. De hecho, hay una frase que le dice, escribe Howard o te partiré en 2 como un cerdo. Y entonces Howard escribía hasta extasiarse, hasta acabar con su energía, las novelas de Conan, que acababa prácticamente sin energía. Qué bueno. Le escribía de un tirón prácticamente la novela, y es que él decía que Conan le iba contando su historia y él lo iba escribiendo. Se le llegó a presentar 3 veces, que son las 3 novelas de Howard, y después, cuando llegó a los 30 años, Howard se suicidó con un tiro en la cabeza porque no podía soportar más esto. Es decir, me está diciendo que Conan siguió presentándosele a este creador. A este creador. Creador de un universo completo, porque bueno, Conan fue asimilado por Marvel con el tiempo, pero Conan, bueno, son muchísimos los números que tiene, crea yo creo un universo, ya te digo, de la ficción, de la fantasía, sobre todo, esa fantasía medieval, que a día de hoy es un referente en el mundo del cine, en el mundo de los juegos de rol, en el mundo de los videojuegos, de dibujo animado, todo, y que llevó a la locura a su propio creador. Yo no sé si lo llevó a la locura o ya venía implícito, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Que se te aparezca Conan, o que digas que se te aparece Conan para escribir la historia. Nos podemos remontar a Charles Dickens, que se le presentaban pues David Copperfield, Oliver Twist y tantos personajes, y lo veía por la calle. De manera que algunas veces cuando iba a acompañar con alguien decía, vamos a cambiar
de calle porque está Oliver Twist y no quiero que me cuente sus historias porque es un pesado, ¿no? Y eso, había testigos que lo decían, ¿no? Que era la verdad que le pasaba a Charles Dickens. Pero es que, por ejemplo, otra historia chulísima, que es la del escritor Jamie Delano, que no sé si te suena. Algo más comentado. Vinculado con Alan Moore. Retomó la secuela de Constantine. De hecho, pues hay una secuela que se llama, no sé si lo tengo por aquí, bueno, da igual. Sí, Hellblazer, Bueno, sí, que es la secuela, una secuela en la que aparece Constantine, una nueva saga de Constantine. Pues a este hombre también se le presentó John Constantine en la calle, fumando la marca de cigarro que fumaba, con el tono chulesco característico que este hombre también le dio, lo cambió un poco, lo puso y le habló perfectamente en la calle. Se apareció con sus matices, con los matices que él mismo le había añadido al personaje. Tal cual él lo pintó. Y le dijo también una frase muy típica de John Constantine por la calle, diciéndole: me encanta cómo dibujas, cómo me dibujas, me encanta cómo haces mi historia, tienes que seguir así. Es impresionante. Había escuchado cosas como, hay un capítulo, siempre volvemos a la reincidencia de ese gran programa, ¿no? Que yo creo que ya es histórico, que son Los Simpsons, donde aparece el propio Stan Lee, y hay un momento en el que él cree que es el propio Hulk, ¿no? Dicen que Hulk es Homer, finalmente él mismo dice no, que él es Hulk, y se rompe la camiseta, y un poco imitando pues esa idea de eso mismo que tú estás diciendo, ¿no? De esa incursión. Es más, cuando sale Alan Moore salen como volando, como si fueran los superhéroes. Yo creo que la fina línea que separa la cordura de la genialidad es demasiado fina. Entonces, puede llegar un momento en el que uno se vea pues atrapado por sus personajes. Eso a los actores ocurre mucho. Traigo una que te va a encantar porque tú... Seguimos con más. Seguimos con más. Pues, cuéntame. Tú que eres fan de la Comic Con de San Diego, que de hecho vas a ir a la Comic Con de Málaga. Y me quieres llevar. Hombre, me quieres llevar a Lado Oscuro. Pues en la Comic Con de 1969, en Morrison, que fue uno de los autores que fue encargado para reinterpretar a Superman, este Superman que hemos hablado hoy, pues Morrison llegó a un punto de estancamiento que no sabía cómo realzar, cómo hacer que Superman volviera a ser de nuevo atractivo. Pues estaba en la Comic Con de San Diego y en una de sus charlas se encuentra Superman, de público. ¿Pero Superman o a Clark Kent? Se encuentra Superman. Él dice que se encuentra Superman. Él detesta a Superman. Supongo que iría como Clark Kent en su rizo. Eso sí está en lo escrito. Dice que es su rizo, su típica postura, y él lo identificó. Dijo, este es mi Superman. Se acercaron él y su redactor, se acercaron y le dijeron, ¿podemos hablar contigo? Y él dijo que sabía lo que iban a hablar. Bueno. Dice, venís a hablar de mi personaje, de mí. Y él, este Superman, estuvo hablando con ellos durante horas, dándole orientaciones para reescribir este cómic. De hecho, el Superman de Morrison tuvo un auge espectacular a partir de este punto, de este encuentro. Casualidad, no lo sé, pero en este caso 2 personas hablaron con él. Bueno, este tema da para mucho, ahí podríamos seguir hablando porque hay personajes, ¿no?, como el propio Thanos, que son creados por James Sterling, y el mundo es muy psicodélico el que representa, y queda evidenciado, y se sabe de Marvel porque está publicado, que lo hacen bajo el efecto de estupefacientes. Pero eso ya hablaremos de ello. Te voy a dar un detalle. Este síndrome siempre pasa con superhéroes de la DC, de Vértigo, pero nunca con Marvel. Ningún escritor ni autor de Marvel ha dicho que haya pasado este encuentro ficticio. Bueno, yo creo que pronto será el caso de que ocurra a alguien de Marvel, si no ya veremos. Pero sobre todo, José Antonio, vamos a poner fin a este programa, que yo creo que podemos continuar cualquier otro día. Yo creo que esto da para muchísimo, y los temas que me has traído, súper interesantes, ese tema de las incursiones. Pero sobre todo, yo creo que es importante que sepamos que, bueno, a día de hoy, muchas veces o durante mucho tiempo, el cómic ha quedado denostado, ha sido visto como algo, pues, vamos a decir, infantil, como cómico, ¿no?, como bien viene a definir su nombre. Sin embargo, vemos la madurez, el mensaje que transmite, la carga contextual que tiene, social, económica, política, que ha ido adaptándose a los tiempos, que ha ido rompiendo, que ha ido transgrediendo, y que a día de hoy sigue haciéndolo. En este caso, pues ya quizás menos en las grapas y más en el mundo de la gran pantalla, pero sigue siendo un detonante, sigue siendo un elemento fundamental que influye en la cultura predominante en aquel momento en el que surge, y a día de hoy sigue siendo un referente y está marcando un canon
que sin duda alguna, dentro de 20, de 30, 40 años, será historia. Y en este caso, José Antonio, nosotros hemos traído su cara B. Pues muchas gracias, José Antonio, por estar conmigo esta tarde. Es un placer. Y nosotros pues volvemos la semana que viene con más temas igual de interesantes que este y sobre todo, bueno, pues igual de súper entretenidos y sobre todo súper curiosos como este. Nos vemos la semana que viene.